Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de La Vieja Escuela. Los dos anteriores episodios estuvimos comentando bastantes cosas sobre psicología y espero que hayáis aprendido mucho en lo que estuvimos comentando. Y este podcast va a ser sobre entrenamiento, así para variar un poco, porque el canal este va a ser en general de emprendimiento, entrenamiento y también de cosas que ayuden al crecimiento personal. Entonces, hoy tenemos a un invitado bastante especial que se llama Guille. Guille es un chico que combina diferentes disciplinas del entrenamiento, como es por ejemplo la calistenia, y una nueva disciplina emergente que se llama Street Power Street. Lifting. Street Lifting, Casi. vale. Que es como una combinación de entrenamiento y calistenia. Es en el calistenia Sí. combinada con powerlifting, que es la disciplina de fuerza. ok. Sí, la que clásica, todos conocemos. rey, que conocemos todos. Evidentemente, muy bien. Sí. Vale, estupendo. Vale, pues antes de meternos de lleno en el entrenamiento y también vamos a hablar un poco sobre la nutrición y sobre la suplementación, me gustaría que Guille nos diese como una visión general de su vida, ¿no? De cómo empezó a entrenar y por qué le enganchó tanto el entrenamiento y por qué le gusta tanto, para ver si podemos aprender algo de su trayectoria y luego ya profundizamos en entrenamiento, programación, porque Guille sabe bastante sobre eso, además es entrenador personal. Y yo creo que nos puede dar consejos bastante profesionales de cómo llevar nuestro entrenamiento, nuestra nutrición y la suplementación para poder nosotros cumplir nuestros objetivos, ¿vale? Perfecto. Entonces, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Estar muy bien. Bienvenido Muchas al ganas. podcast, macho. Mucha ilusión, sí, Sí. Surgió así de la nada, un día entrenando. Sí, tal cual. Te vi por el gimnasio y tal y, me acuerdo que me pediste para hacer un ejercicio. Total. Recuerdo que eran flexiones. Flexiones con el disco. Con los discos, que necesitabas los discos para que alguien te los pusiese en la espalda. Eso es, justo. Es decir, que me los pusiste genial. Sí. La vez que me los puse, además me sorprendió. Sí. Porque siempre ajustar la primera y la ajustar tal cual. bien. Sí, suele ser, cuando te pones un disco suele ser bastante fácil, Claro. porque el disco agarra bien a la espalda. Claro, Pero cuando te pones ya demasiados entre que uno está encima de otro y se hacen ahí como una torrecita, cuesta un poquito ponerlos bien para que no se caigan. Eso es, tal cual. Bien, vale, estupendo. Me gustaría empezar un poco desde el principio, ¿vale? Porque tú naciste aquí en Madrid. Eso es. Entonces, naciste aquí en Madrid y, me estuviste también comentando que estuviste fuera de Madrid, que te fuiste a vivir un tiempecito fuera. Naciste aquí en Madrid. Entonces, quiero empezar desde el punto cero. Empezamos desde ahí. Eso es, justo. Pues yo soy Guille, tengo 28 años, nací aquí en Madrid, ¿Sí? ¿vale? Tengo familia por parte de mi madre andaluza, ¿vale? Hubo una transición. O sea, que eres medio andaluz. Del campo, de Jaén, y parte familiar que es de Valladolid y también se mudaron a Madrid. Vivo aquí, prácticamente he vivido aquí toda mi vida, pero como tú dices, he estado en otros países, como Andorra, como en Suecia, y he vivido fuera también en Barcelona. Vale, entonces sí que he tenido una vida un poco movidita. Sí, con muchas experiencias. Entonces, Muy bien. ¿Cómo creciste? ¿Cómo recuerdas tus años de crecimiento con tus padres? No sé, tus padres a qué se dedican, qué tipo de ambiente tenías en casa. Mis padres son funcionarios, entonces siempre he tenido una clase media, he tenido muchas facilidades, pero sí que es cierto que esa época de mi vida la tengo un poco borrada. Vale. Mi infancia ha sido como una etapa que tengo recuerdos que no bloqueados. No sé por qué será. ¿En qué sentido? ¿Bloqueados psicológicamente o están como difuminados? Difuminados y psicológicamente un poco bloqueados. Vale. Yo tengo ahí ciertos... Imagino que porque no fueron demasiado agradables. No. Vale, tengo ahí experiencias, negativas. Con ciertos traumas de la muerte, de familiares, entonces que no creo que haya aceptado de pequeño y que esa etapa recuerdo un poco a medias. Pues digo que de ahí va a ser complicado sacar mucho, pero sí que es cierto que a partir de la adolescencia, que ya es donde empieza pues todo este descubrimiento de nuevas disciplinas, de preguntarte quién soy, quién eres, han surgido ya pues mis propósitos vitales. Muy bien. Te cuento, siempre he sido un chico muy activo, muy deportista. Sí. Comencé nadando. Con la natación empezaste. Con natación. Muy bien. Era un niño ¿Cuántos loco, años tenías más o menos cuando empezaste? Pues desde los meses ya me empezaba a tirar casi al agua. ¿Desde los meses? Ya quería tirarme al agua, sí. Hostia. Pequeñito. ¿Pero pues, sabías andar? Sí. Cuando ya sabía andar, ya quería ir al agua. Vale. Mis padres se asustaron, dijeron, coño, este niño se va a poner, se me va a ahogar un día. Entonces, claro, me apuntaron a natación en cuanto pudieron y a los 3 años pues yo ya estaba nadando perfectamente y buceando y de todo. Empecé por ahí. Vale. Y luego cogí cierto gusto al running porque en la adolescencia pasé una etapa un poco complicada con el bullying. Vale. Era un chico diferente, con gustos diferentes, muy extrovertido. Ya.
La gente Eras no... muy extrovertido. Sí, hablabas mucho con la gente y tal. Mucho, sonreía mucho. Muy bien, muy bien. Pero tenía ciertas cualidades físicas que bueno, se aprovecharon ciertas personas. Por ejemplo, bigote, vello facial. Sí, sí. Y bueno, en esa etapa pues yo noté que, que tenía que buscar salidas. Entonces busqué otro deporte, otra salida más, que fue el running. El running, vale. Empecé a correr, se puso también de moda. Hice mis primeras carreras, 10 kilómetros. Dije, hostia, me gusta. Voy a hacer 21. Hostia, eran como medio maratones, ¿no? Eso. Y acabé haciendo medias maratones. Fíjate. Muy bien. Sí. Ya ves. Y todo empezó por eso, por la sensación de huir y de ir a los sitios, ¿no? Sí. Digo, ya aprovecho, llego tarde, que yo siempre llegaba tarde, voy corriendo, llego antes y corro. Muy bien, eras runner. Fue una cosa. Ya, y tal cual. Bien, bien, bien. Y luego ya pasaste a la calistenia. Luego ahí seguí jugando al tenis también. Vale, es verdad, me lo estuviste comentando. ¿Cuántos años empezaste el tenis? Buah, pues como yo siempre veraneaba en una zona de España que es Murcia, en La Manga, jugaba al tenis allí con otras familias, con mi padre. Sí. Y me empezó a gustar. Entonces desde los 6 años empecé a practicar un poquito y luego ya pues empecé a entrenar en un club en Villaverde, que está Victoria Hernández. Sí. Y desde ahí me federé, empecé a jugar competiciones y hasta ahora que hace 4 años así que no juego, ya federado, he estado jugando al tenis. Así que o sea, has estado bastante tiempo jugando al tenis. Sí, es el deporte que más tiempo he estado. Vale. ¿Dirías que es también el deporte que más te gusta? Buah, ahora mismo diría que no. ¿Pero en su momento? En su momento sí. En su momento sí, ¿no? Sí. Vale. Era otra salida para mí que fue muy importante. Entiendo. Además, imagino que en esos tiempos en los que aún estabas jugando al tenis, para ti lo veías con ojos competitivos. Total. ¿No? Total. Sí. Lo veía con eso y con una forma de superarme día a día. De superarte día a día. De ciertos detalles. De estar solo en la pista, mentalmente es complicado. Vale, sí, el tenis es algo bastante interesante. Además, luego en la conversación sí que me gustaría volver un poquito al tenis porque hay algunos aspectos que me gustaría comentar que yo creo que pueden ser de provecho en cuanto a gente que, por ejemplo, pues bueno, juega al tenis y también hace deporte en general que puede aprovechar esos consejos. Vale, entonces después de eso, ¿calistenia ya? Después de eso, sí, fui a la universidad. ¿Vale? Soy tecnólogo alimentario, que no lo he comentado. Tecnólogo alimentario. Es verdad, vale. Entonces, o sea, tú hiciste la ESO y luego el bachillerato, ¿no? Bachillerato de ciencias. Vale. Sí, ciencias de la salud. Vale. Tenía ahí muchas dudas, ¿no? Es ese momento que dices, joder, ¿qué hago, no? Estudio biología, entrenador, que también me gustaba el entrenamiento. Sí. Digo, bueno, pues hago un bachiller que me permita, pues, o ciencias sociales o ciencias de la salud. Y ahí fue un punto clave de mi vida, porque ya tuve que tomar esa decisión. Tuve un fracaso para mí, que fue no llegar a la nota de corte de INEF. De INEF. Me quedé ahí muy justo por ciertos... Por décimas. Por décimas. Sí, ¿cuánto pedían? Y ahí estaba en 11. En un 11 estaba. Un 11 de y pico, 5, 11, 6 o 12. Sí. Yo me quedé en un 10 con alto, un 11 también. Me quedé muy cerquita. Entonces, claro, tuve que buscar alternativas y dije, ostras, tecnología alimentaria. Me gustan los alimentos, nutrición. Dije, vamos por allí. Y tomé esa decisión. Y en la universidad, pues bueno, tuve una relación sentimental que fue muy mal, que me afectó mucho. Y ahí es cuando decidí empezar a entrenar calistenia. Porque no tenía un duro muy profundo, no sabía dónde salir. Y me busqué objetivos nuevos. Entonces vi un vídeo en YouTube, me planteé hacer un muscle up. Y dije, venga, voy a darme esto, ¿no? Voy a hacer un muscle up. Muy bien. Y empecé. Muy bien. Además es un buen objetivo el muscle up. Totalmente. Es un objetivo que más o menos para entrenamiento de espalda, hacer un muscle up es que ya tienes cierta fuerza en el... Es como... En el pulling, ¿no? Es un básico, pero... Es un básico de la calistenia. El gran básico, diría yo. ¿Dirías que es el gran básico de la calistenia? Sí, yo también diría que sí. Muy completo, es un... Sí, claro, porque haces las dos cosas. Haces pulling para subir arriba y una vez estás arriba haces push. Un push. Un push. Y acabas encima de la barra que te da la sensación es verdad. de poder increíble. Es verdad. Súper chulo. Es verdad. Eso es muy chulo. Yo siempre que lo veo sí que también lo tengo como objetivo. Y hay que echarle tiempo. Hay que echarle tiempo para poder conseguirlo, ¿sabes? Porque, bueno, cuando ya haces dominadas y tal, pues bueno, las dominadas pues tienen como su facilidad, ¿no? Ya que una vez haces dominadas, pues te salen bastante sencillas. Pero hacer el muscle up, aparte de fuerza, tienes que pillarle la técnica y el cómo mover tu cuerpo y utilizar esa inercia de tu cuerpo para ayudarte y que no vaya en tu contra. Cómo coordinar, ¿no? Cómo girar las muñecas para entrar dentro. Justo. No girar muy pronto porque efectivamente. puedes quedar
Sí, justo, Sí, sí, justo, te puedes justo. quedar ahí pillado. Tal cual. Vale, cronológicamente después. Vale, estamos en la universidad, esto es segundo año de universidad. Seguí entrenando calistenia, conseguí mi muscle up a los 3 meses, muy bien. Para hacernos una idea, ¿cuántos años tenías? Buah, Para tenerlo cuadrado en el tiempo. Pues tenía 21 años. Empezaste calistenia con 21 años. Con 21 años empecé. Vale. Sí, porque fue un agosto de 2018, me suena. Ujú. Lo tengo ahí tengo guardado el primer muscle up porque se me suele olvidar como Se sensación olvida. inolvidable. Literal. Es increíble. Y de ahí ya seguí entrenando y empecé pues buscando, oye, dominaba ciertos elementos, dije pues vamos a hacer el front lever, por ejemplo. Ujú. Y empecé progresando. Sí. Luego me compré un chaleco de lastre, empecé a practicar, aquí ya tú ya sabes más, Sí. que lo que me gusta. Sí. Y seguí hasta el día de hoy. No paré. Ya ves, No ya paré. ves. O sea que llevas, bueno, desde el 2018, ¿no? Me has dicho. 2018. Y estamos ya en 2025. Llevas 7 años. 7 años. Prácticamente, haciendo calistenia. Sí. Y pero también, claro, la calistenia o sea, no has hecho pura calistenia, la has combinado también un poco con entrenamiento de gimnasio, de fuerza, etcétera. Eso es. Vale. Sí, sí. Me gustaría, ahora que más o menos ya conocemos a Guille, sabemos quién es Guille y tal. Vale. Vale, vamos a volver un poquito para atrás, porque sí que me gustaría, como has comentado que cuando estuviste en la universidad tuviste como esa relación amorosa un poco, que te dejó como un poco dolido, ¿no? Que te hizo tener todo ese angustia dentro de ti, todo ese dolor, que luego, bueno, encontraste la forma de canalizarlo con la calistenia. Yo creo que esa historia es muy común, ¿no? Entre todos, ¿no? Que tenemos un momento en nuestra vida que tenemos como cierto dolor y queremos canalizarlo para hacer algo productivo con ese dolor. Claro. Para alguien, por ejemplo, que te está viendo, que pueda que esté en esa misma situación o pasando por algo similar, Vale. ¿cómo lo hiciste tú para a lo mejor poder dar algún consejo? Claro, yo me sentía muy perdido. Muy perdido, pero sí que como el deporte me acompañó en otros momentos de mi vida, Sí. ya tenía esa referencia, ¿no? Entonces yo ahí recomendaría que buscaran algo que les guste, que les apasione y que les desafíe. Que les desafíe, porque van a encontrar en esa dificultad una satisfacción mucho más grande. Sí. Entonces, incluso caminos que no se esperan encontrar y encuentras. Yo ahora, día de hoy, me dedico a ayudar a gente, ¿no? Ya, Que está en estos tal procesos. cual. O Que a lo mejor hace 5 años no pensabas que ibas a... Que era imposible y era inviable. O sea, pasaron más cosas en mi vida, así que luego entramos, pero diría que empiecen y que se informen bien. Que se informen bien y que no duden, que si lo tienen claro, vayan a por ello porque van a encontrar mucha más satisfacción que... Aunque no lo vean en el momento, lo van a ver después. Eso es, muy bien. Me parece un consejo bastante bueno. Que avancen cada día. No piensen tanto en el final, sino en el proceso. En el viaje. En el viaje. Que ahí es donde está la satisfacción de verdad. No en el destino, que una vez llegas dices, pues bueno, ya estoy. Pero en el proceso es donde vives la vida. Luego buscas otro viaje, ¿no? Efectivamente. Si llegas, hay que buscar otros viajes. Eso es, justo, tal cual. Vale, pues claro, llevas ya bastante tiempo entrenando calistenia. Sí. Como persona que hace calistenia, me gustaría saber cómo has hecho para combinar la calistenia y el entrenamiento de fuerza. Wow, esto es un tema... Sí, es un tema bastante interesante. Porque hay algunas personas que cuando entrenan calistenia intentan mantenerlo pura calistenia y la gente que generalmente va al gimnasio lo mantiene puro gimnasio, ¿no? Son como muy poca gente hacia la intersección de esos dos. ¿Tú cómo lo haces? Es complicado porque, claro, tienes que tener un conocimiento de qué quieres priorizar. Ya. Esto va un poco en qué priorizo. Ya. ¿Mejoro en calistenia o busco otros objetivos? ¿Para qué hago el gimnasio? ¿Para mejorar en calistenia o porque me gusta y quiero combinarlo y lo disfruto? Vale, el factor que tienes en cuenta es el propósito, ¿no? El objetivo, sí, el propósito. Sí, el objetivo principal. Eso sería lo más importante, entonces depende. Yo utilizo el gimnasio como herramienta para mejorar en mi disciplina. Vale. Pero en otros puntos de mi vida lo he usado para ser más fuerte, para verme mejor. Sí. Entonces, lo que tienen que primero marcar el objetivo. Vale. Sería lo primero. Vale, lo importante, tener ese objetivo y que luego la decisión que tú tomes de qué priorizar, que sea coherente con ese objetivo. Eso es. ¿No? Sí. Porque, por ejemplo, a la hora de estructurar tu rutina, si vas a querer mejorar en calistenia, deberías empezar con la calistenia. Vale. Con los ejercicios que quieres mejorar. Vale. Por ejemplo. Sí. Entonces, o no, o puedes enfocarlo de otra manera. Puedo empezar con el gimnasio, con ejercicios de fuerza de otro tipo, un press de banca o cualquier otro ejercicio, para llegar al otro elemento más cansado. Entonces también progresas, porque estás progresando cansado, fatigado. Cansado, fatigado, efectivamente. Entonces, claro, esto depende un poco de las estrategias, pero diría que primero priorizaran un objetivo. Entonces de ahí ya puedes jugar como quieras.
La clave es que se cumplan ciertos principios, sí. ¿vale? Como son el volumen, la intensidad, el descanso. Que son súper importantes. Luego también me gustaría comentar sobre ellos porque son como la base del entrenamiento. Pero lo principal, que prioricen el objetivo. Sí. Luego pueden surgir más, pero que tengan un objetivo claro a la hora de combinar. A la hora de combinar. Entonces, puedes elegir, por ejemplo, 2 ejercicios de calistenia y otros 3 de gimnasio. Pero que te impulsen a mejorar en esos que has priorizado antes. Vale. ¿Dirías que la calistenia tiene un starting point un poco más complicado que el gimnasio? Sí. A simple vista parece ser que sí. Sí, ¿no? Y diría que sí. Sí. Objetivamente diría que sí. Sí. Porque estás trabajando siempre en posiciones que son un poco más comprometidas a la hora de lesionarte, de estabilidad articular, de sus articulaciones. Sí. Hay una carga que es la gravedad. Sí. Y si no estás bien adaptado, a nivel tendinoso sufres mucho. Sí, es más complicado. Y de hecho hay mucha información, pero no a todo el mundo le vale la misma. Ya. Sí, entonces, evidentemente. Sí, diría que el starting point de calistenia sin duda es mucho más complicado. Es mucho más complicado, tal cual. Entonces, para una persona, por ejemplo, para ponernos así en situación, una persona que es súper delgada, ¿no? Súper débil y tal, pues quiere empezar la calistenia. Ten en cuenta que si, por ejemplo, se quiere poner a hacer su primera dominada, vale, lo más probable es que no pueda hacer porque a lo mejor tiene muy poco músculo en la espalda, muy poca fuerza en la espalda. Claro. Si tú, por ejemplo, vas al gimnasio, dices, vale, pues no tengo mucha fuerza, me pongo 10 kilos en jalón. Pero claro, cuando tú estás en una barra, ¿qué opciones tienes? Claro. Me gustaría comentarlas. La primera opción es que puedas aguantar colgado en una barra. Vale. Puedes aguantar colgado y eres capaz de estabilizar, de no colapsar tu hombro, de poder incluso retraer tus escápulas un poco, activarlas colgado. Sí. Si no eres capaz, ese es el primer objetivo. Vale. Márcalo como sea. Vale. ¿El paso a paso qué sería? Utilizar, por ejemplo... Una banda elástica, por ejemplo, que le reduzca un poco el peso corporal, porque al final la gravedad... Ya, es lo que es. Sí, es lo que es, tal cual. El peso corporal. Depende del contexto de la persona, pues si está con un porcentaje graso más alto, diría que complementar, que siga bajando el porcentaje graso, teniendo más peso para que le cueste menos. Y la clave es ir reduciendo la asistencia. Yo iría reduciendo la asistencia. Vale. Y haría ejercicios que trabajen el dorsal también, o la espalda, pero que pueda hacer, por ejemplo, unos remos. Vale. Pues unos remos en australianos o con una barra paralelas. Vale. Sí, de esas que veo mucho en los parques de calistenia, por ejemplo, que están más o menos a esta altura, ¿no? Te pones así reclinado y... Eso es. Y si vas jugando y eso también lo puede complicar, pues si empiezas con esta inclinación, cuanto más paralela al suelo, más complicado. Más complicado es. Entonces sería como la progresión, ¿no? La progresión. Ir haciéndolo bien, acumular muchas repeticiones efectivas, que sean buenas, e ir progresando. Sí, la sobrecarga progresiva, que es el factor que hace que nuestros músculos crezcan. Y la fuerza también, así que... Eso es. ¿Qué tipo de entrenamiento haces en el gimnasio? Buah, es que si me vierais es un poco loco. La gente no sé si lo... ¿No sigues una rutina como tal? ¿Tienes como algo estructurado? ¿Sí? Disculpa. Sí, tengo estructura. Tengo estructura. Pero son ejercicios que a lo mejor no son al uso, ¿no? Ya. En el día a día, pero mi estructura es 4 días a la semana. Lo divido por movimientos, porque la disciplina que practico son 4 movimientos que tienes que levantar el máximo peso posible en los 4. ¿Cuáles son esos 4 movimientos? Vale, empezamos por muscle up. El muscle up. Luego dominadas. Dominadas. Que pueden ser tanto pull-ups, en pronas, en supino, eso es, las justo. Fondos en paralelas, que son las típicas paralelas de los parques de calistenia. Los dips. Sí. Los fondos. Y la sentadilla. La sentadilla, muy bien. Sentadilla con barra. Vale. Que bueno, la metieron un poco porque en piernas, si no, es como el rey, ¿no? La sentadilla es el ejercicio estrella. Es el rey de la pierna, efectivamente. Sí. Entonces son esos 4 movimientos y yo en la semana los repito 2 veces. Vale, los haces con frecuencia 2. Con frecuencia 2. Vale. Entonces hago lunes muscle up. Vale. Con fondos. Vale. O sea que sería como un día del tren superior completo. Tren superior. El martes hago dominadas, que es tren superior también, pero eso es el movimiento que me queda de tren superior, y sentadilla. Y ya eso se repite los otros 2 días. Y hay un día, el primer día que entreno, como tengo más energía, es como el día primario, ¿no? El más duro, más intenso. Sí. Y el segundo es secundario, que jugamos a lo mejor con más repeticiones, pero menos intenso. Más hipertrófico. Más hipertrófico. Sí. Y luego, a lo largo del tiempo, pues hago bloques de volumen o bloques de intensidad. Entiendo. Que se llaman, que esto ya es más complicado, pero... Sí, lo de los lo de los mesociclos y tal. Dependiendo del mesociclo en el que estés, pues trabajas una cosa
u otra. Eso es. Sí, además viene bien combinarlos porque son simbióticos. Lo que haces en una te beneficia en otra y lo que haces en la otra te beneficia en una. De hecho, sí. es así. Eso se hace mucho en el powerlifting. De hecho, se entrena haciendo esos ciclos. Tienes un ciclo de fuerza y luego otro ciclo de volumen, ¿no? o sea, de volumen. No sé si era al revés. Creo que es al revés. Es uno de volumen, otro de fuerza y luego picking. Haces como una semana de picking. El picking sería como un bloque de intensidad. Es que lo haces al final. Pero al final, es como al final, sí. vas a tus máximos, incluso más de tus máximos, porque vas a competir recientemente o próximamente. Entonces, claro, es testear como tus límites. Tu RM, es como tal cual. Tus RMs. Tus RMs, justo. Eso se hace. Entonces, claro, las planificaciones, yo lo veo como un calendario, ¿no? En el calendario, pues, este mes o estas semanas, un bloque, tal. Entonces, depende cuando sea una competición, pues, te organizas. En mi caso, si soy un usuario que, bueno, no tiene estos objetivos, pues, claro. puedes jugar más con el tiempo, ¿no? No tienes prisa. Sí, vas intercalando. Yo sí que es verdad que cuando empecé a entrenar me gustaba bastante el tema del powerlifting, ¿no? Y bueno, para mí los básicos siempre han sido los que se conocen en el powerlifting, que son la sentadilla, ¿no? El peso muerto. Que bueno, que siempre se ha debatido, ¿no? De que el peso muerto es el rey y que la sentadilla es la reina. Pero bueno, yo sinceramente los veo a la par. Sí, a mí o sea, yo los veo como dos ejercicios básicos que te fortalecen el tren inferior muchísimo. Además, también en algunos aspectos el tren superior también. Total. Y luego el tercer básico, el press banca, para los empujes. Y añadiría otro básico, que es el press militar, que sería el cuarto básico, que también lo veo bastante bien para enfatizar aún más el tren superior en ese aspecto de verticalidad, ¿no? De que entrenas más los hombros, porque el otro pushing, pues bueno, es como más horizontal. Es horizontal. Sí, justo. De hecho, eso es. Claro, la clave es que tengas un básico de los que mencionas en todos los ejes, en todos los ángulos. En todos los ángulos, efectivamente. Para mí es mi enfoque. Muy bien, muy bien. Vale, me acuerdo que cuando empecé a ir al gimnasio, pues bueno, es lo típico, ¿no? Que entras al gimnasio, pues no tienes ni puta idea de nada, ¿no? Perdidísimo, es normal. Sí, tal cual. Y bueno, pues te recibe una persona, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, yo cuando empecé a ir, pues empecé a ir a un gimnasio, era pequeñito, era un gimnasio así de barrio. Y la verdad es que tengo buenísimas memorias de esos tiempos, porque la gente además ahí era súper maja y tal, yo no tenía ni puta idea de nada, pues bueno, la gente te ayudaba, ¿no? Esto se hace así, esto así, tal. Me acuerdo que, bueno, te daban la típica rutina, ¿no? Del gimnasio, que es la típica de un grupo muscular al día, los 5 días de la semana, y bueno, hacías la tablita y ya está. A veces no entendías ni por qué hacías ciertas cosas, pero la hacías. Luego, después de un tiempo, cuando ya empiezas a cogerle el gustillo, ¿no? A entrenar y tal, empiezas a pensar y empiezas a decir, bueno, pues voy a hacerme una rutina yo y tal. Empiezas a aprender un poquito y dices, ¿cómo hago yo ahora para hacerme una rutina? ¿Qué cosas, cómo hago? ¿Qué puntos tengo que cumplir? ¿Qué parámetros tengo que cumplir para hacer una buena rutina? ¿No? Claro. Me gustaría hablar sobre eso, porque hay algunos principios que son fundamentales. Te hagas una rutina de una cosa, o sea, ya sea de calistenia, de powerlifting o de bodybuilding. Da igual. Estos principios son como universales en esas tres disciplinas. Son que se llaman principios básicos. Eso es. O sea, son la base. Son la base del entrenamiento. Hay 7, lo que pasa que para reducir un poquito hay 4 principales que deben estar 100%. Vale. Uno lo has mencionado antes, Moja, que es la sobrecarga progresiva. Vale. Otro sería la recuperación. Vale. Si no nos recuperamos, no vamos a poder rendir. Se llama la ley del umbral. ¿Vale? Un estímulo genera un estrés y el cuerpo se adapta. El cuerpo está en continuo estrés. Simplemente respirar nos genera un estrés oxidativo. O sea, nos estamos oxidando, envejecemos por respirar y estar vivos. Sí. Entonces, el cuerpo se va adaptando constantemente. Con el entrenamiento conseguimos este estrés. Entonces, necesitamos un estímulo cada vez mayor para conseguir un estímulo eficiente. Entonces, es clave que estemos superando ese umbral y tengamos un registro de lo que hacemos. Esto es súper importante porque si no, nos perdemos. Sí. Vale, es un principio más. Y de especificidad. Vale. Esos serían los 3 principales: recuperación, sobrecarga progresiva y especificidad. Vale. Es decir, que si entrenamos para algo, debemos priorizarlo. Vale. Si yo quiero entrenar fuerza, pues quiero ganar fuerza, tengo que priorizar entrenar fuerza. Los básicos. Los básicos y un rango de repeticiones que nos optimice la ganancia de fuerza. Vale, que esto no sé si quieres que entre mucho en detalle porque... Sí, tirar, si por ejemplo estás entrenando fuerza, tirar a rangos bastante bajos de repeticiones y cargas altas.
que están cercanas al 85 o 95% de tu 1RM. Sí, eso es. Está en un rango de 1 a 5. De hecho, 6 es un rango bastante dulce. Sí. Tanto si quieres ganar fuerza como hipertrofia, 6 sería un rango muy bueno. Efectivamente. Porque no recomendaría ir a 1RM casi nunca. No, a menos que sea picking o competición. Eso es, porque la fatiga que generas a nivel nervioso y muscular es potentísima, te deja destrozado, entonces no compensa. Y se ha visto en estudios que estar cerca del fallo, 1 o 2 repeticiones, no influye tanto, no hay tanta diferencia. O sea, más menos 1 no hay tanta diferencia. Ya. Entonces, ¿por qué arriesgar? No estar tan cerca de este 1RM. Efectivamente. Entonces, eso sería una parte. Y un rango para hipertrofia óptimo, pues a partir de 6 hasta, se ha visto que 25 repeticiones. Depende qué tipo de grupo muscular, depende qué tipo de fibras, porque los músculos se constituyen por fibras. Sí, evidentemente. ¿Vale? De diferentes tipos. Hay unas fibras que son más rápidas, que son las que rápidas porque se contraen primero, son las que primero hacen fuerza, y luego de tipo lento, de contracción lenta, que son las últimas que se reclutan. Para que estas fibras crezcan, no solo necesitan contraerse, sino tener una tensión mecánica. Vale. Va a decir que el simple hecho de estar aquí vivos, presentes, andando contra la gravedad, ya nos permite ganar fuerza. O sea, es necesario que haya una tensión mecánica, física. Por eso la gente que está un tiempo en una rehabilitación, con una lesión, que se quedan paradas, pierden un montón de tono muscular. Se les atrofian los músculos. Y no es porque aunque lo contraigan, es porque no se mueven, no hay gravedad, no hay tensión. No hay resistencia. No hay tensión. Justo. ¿Vale? Entonces, tiene que darse esa tensión, tiene que darse un estrés, que es lo que hemos hablado en el principio de compensación. Y aparte tiene que haber una síntesis proteica. Vale. O sea que son como varios puntos que tienen que cumplir para que ganes fuerza o ganes masa muscular. En cuanto a esos volúmenes, si estamos dentro de esos volúmenes a una intensidad adecuada, vas a ganar tanto fuerza como hipertrofia. Vale. Es elegir un poco lo que quieres priorizar. Lo de la especificidad, evidentemente. Sí, si vas a hacer bodybuilding, no te renta, por ejemplo, echar mucho peso muerto 2 o 3 veces a la semana y hacerlo pesado. No te renta. A lo mejor hacerlo una vez y hacer unas cuantas series así pesado para cierta fuerza en la espalda y tal, viene bastante bien. Pero hay otras cosas en las que sí te podrías estar centrando y otros rangos. Tu energía, ¿no? Sobre todo. Igual yo, de forma general, recomiendo que 1/3 de estos ejercicios que tú hagas sean básicos y que estén en rangos de fuerza. Porque va a haber un momento que te puedas estancar si no tienes más fuerza. ¿No? Al final, creo que las dos capacidades se complementan muy bien. Más masa muscular es más potencial de generar fuerza. Físicamente hay más fibras. Entonces, como hay más fibras, se pueden activar muchas más y vas a poder mover más. Más peso. Entonces, hay una correlación. Pero la fuerza es más neurológica que fisiológicamente hablando, físicamente, anatómicamente. Efectivamente. Hay un punto... yo me acuerdo que cuando empecé a hacer fuerza me di cuenta también de eso, porque cuando empecé a implementar un entrenamiento híbrido en ese aspecto, que hacía fuerza y al mismo tiempo también hacía entrenamiento complementándolo con la hipertrofia, lo veía, por ejemplo, como la fuerza, porque claro, la fuerza es básicamente tu sistema nervioso activando las fibras para poder levantar ese peso. Suponiendo que tú estás entrenando y que tu masa muscular se mantiene constante, si tú vas mejorando en fuerza, no es porque estés ganando más músculo, porque estamos diciendo que la constante es el músculo, solo que tu sistema nervioso se está haciendo más eficiente y está reclutando cada vez mejor las fibras que tienes disponible. Pero va a llegar un momento en el que si no aumenta tu masa muscular, te vas a estancar en esa fuerza. Porque por muy eficaz y muy eficiente que sea tu sistema nervioso para reclutar esas fibras, hay un límite, que son el número de fibras que tienes. Entonces ahí es cuando entra la hipertrofia. Que esto, por nacimiento, tenemos ya... O sea, el número de fibras... que tenemos un límite genético. Ya está marcado. Eso es. Que es complicado, pero digamos que si tu fibra tiene una región y dentro de esa región tienes unos núcleos. Entonces, cada neurona, cada motoneurona recluta esos núcleos. Entonces, lo que genera la hipertrofia no es solo que haya más fibras, sino que haya más núcleos. Es verdad. Dentro de la misma región. Es como que gestiona un área mucho mayor, entonces tiene más capacidad. Es más densa, el músculo es más denso, por así decirlo. Más núcleos.
asociados a esas Hay como más puntos de los cuales puede tirar tu sistema nervioso para poder contraer ese músculo. Claro, es como que tiene más, como un ordenador, ¿no? Tiene más CPU, tiene más, sí, más RAM, efectivamente, puede mover mejor. Sí, es un poco... sí, tal cual, justo. Entonces yo siempre lo veía en ese aspecto, porque luego la hipertrofia pues complementaba a la hora de que genera, o sea, te ayuda a construir más músculo, a ganar más masa muscular, ¿no? A tener tanto mayor de fibras como mayor de núcleos en las propias fibras, y eso luego lo complementas con la fuerza, que ese músculo que tú estás ganando lo estás haciendo más eficiente entrenando fuerza, o sea, haciendo entrenamiento de fuerza para reclutar más esas fibras. Y aparte que tu técnica mejora porque lo repites muchas veces, entonces gastas menos energía, es todo un... Me gusta que hayas mencionado lo de la técnica, que eso también es algo bastante importante. Muchas veces cuando empezamos el gimnasio nos la suda un poco la técnica. Nos da y igual. nos ponemos ahí a hacer el ejercicio a lo loco. Total. Eso es. Todo el mundo peca, ¿eh? Yo mis primeras dominadas, por ejemplo, pues igual, es que sí, tal cual. se aprende. Vale, me gustaría comentar los básicos, porque los básicos suelen ser como los ejercicios en el gimnasio que generalmente suelen lesionar a más personas. Lo típico, ¿no? No hagas tanto peso muerto que te vas a lesionar la espalda. O no hagas tanto sentadilla que te vas a lesionar la rodilla, etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en algunos aspectos yo siempre los he visto como mitos, porque yo llevo haciendo peso muerto desde que empecé a ir al gimnasio y sentadilla y no tengo ningún problema ni de espalda ni de rodillas. De hecho, lo contrario, la espalda la tengo súper fuerte y puedo levantar peso con más seguridad porque tengo fuerza en la espalda. Tengo músculo que puede ser, o sea, que es capaz de levantar ese peso. No tengo que depender de mis articulaciones para que lo hagan porque luego me lesiono, que ahí es donde vienen las lesiones. Entonces, súper importante. ¿Cómo hacer bien esos ejercicios? Los básicos. Peso muerto, sentadilla, press banca. Press militar, por ejemplo, también. Press militar. Que sería un buen básico. Sí. Cualquier remo. Tiene una tracción horizontal. Para mí las dominadas son un básico. Claro. De tracción vertical. Si no, haría jalones, pero a mí se me quedan cortos. Desde mi visión de entrenador integral. Metería también como empujes verticales, no solo el press militar, sino los fondos. Vale. Me gustan. Sí. Y esos 8 básicos, 8 o 9, no estoy ahora seguro si son 9, tienen que estar. Vale. O sea, yo creo que te dan capacidad más allá de estar fuertes. Vale. Es funcionalidad. Vale. Pero mi pregunta es, ¿esos ejercicios cómo hay que hacerlos bien? Porque, por ejemplo, tanto para la sentadilla como para el press banca, cualquier ejercicio que sea de barra, tienen como unos principios universales, ¿no? Como mantener la barra siempre viajando en línea recta, mantenerlo lo más cerca de tu centro de gravedad, etcétera, etcétera. Esas cosas. Sí, por ejemplo, en la sentadilla lo que comentas es clave. Si la barra está apoyada en tus trapecios, es una barra alta o ya sea baja, tienes que centrarte que en todo el movimiento esté alineado, que la barra no viaje en pendular ni para adelante ni para atrás. Entonces, todo empieza desde los pies. Por ejemplo, la sentadilla empieza desde los pies. Sí. Tu peso tiene que estar en la mitad del tobillo, o sea, en la mitad del pie, perdón. No tiene que ir ni al tobillo ni al empeine. Tiene que estar en el centro. Luego buscaría una anchura de caderas en la que te sientas cómodo, o sea, que puedas reclutar la cadera, bajar profundamente sin molestia, bien, que llegues profundo, que rompa los 90 grados sin miedo. Las articulaciones están para moverse en todo el rango de movimiento. Entonces depende un poco lo que quieres hacer, pero siempre haría el rango de movimiento completo en una sentadilla. También es importante tanto tobillo, rodilla, cadera y cómo está alineada la barra cómo está apoyada la barra en tus trapecios. Entonces todo empieza de ahí. Bajaría lo más profundo que pudiera, ¿vale? Cuanto más vertical mejor, porque vas a alinear a tu centro de gravedad. Y nunca reposaría tampoco, que esto es un fallo muy común, la barra no hiperextendería las muñecas, ¿no? Porque luego te van a doler. Te van a doler. Siempre buscaría como estar en una posición estable, que también implica un poco la movilidad del hombro, ¿no? Que estén alineadas tanto la muñeca como el codo como el hombro. Como el hombro. Y que sin miedo, que aprietes la barra hacia ti. O sea, que esto la gente la deja suelta, no. Presiónala contra ti, siente que estás estable. Y luego la respiración. Que esto es una cosa que casi todos nos saltamos, pero hay que respirar mientras hacemos los ejercicios. No hay que saber respirar bien. No hay que entrar en apneas. Entonces siempre la idea es como apretar hacia afuera, ¿no? Como estar que el aire empuje tu core hacia afuera, que genere una resistencia desde dentro, para que estés más compacto. Entonces, cumpliendo como esos puntos, una sentadilla no debería generar ningún problema.
Justo. Básico. Justo. Entonces ya es buscar un poco tu técnica, depende de tu fisiología. Sí, porque además la sentadilla es un ejercicio bastante variado porque lo puedes hacer con barra alta, enfatizando más los cuádriceps, haciéndolo con barra baja, que enfatizas más los músculos de la cadera. Cadera o glúteo. Como es el glúteo, que está en la cadera, sí. Y luego la sentadilla frontal, que ese sí que es bastante puro en cuanto al core y los cuádriceps. Claro. Un ejercicio que te mantiene bastante erguido y hace que puedas trabajar mucho más los cuádriceps y otros músculos de los cuádriceps diferentes a los que ya trabajas con la sentadilla. Vasto interno, más estabilizadores, la fascia lata para cierta apertura. Eso es. Es cierto, pero todo depende de las palancas. Sí. Vale, entonces hay mucho mito en la sentadilla de, oye, no lleves las rodillas hacia adelante, ¿no? Es un mito, vamos, es increíble. Desde que empiezas a ir al gimnasio todo el mundo te lo dice. Cuidado que la rodilla no pase de la punta de tu pie. Claro, es inviable, es que anatómicamente habrá gente que podrá, pero la mayoría de las personas, para poder bajar, tienen que adelantar las rodillas. Que no se preocupen mucho por eso, sino de cumplir que la barra está alineada y que los tres ejes que hemos comentado que estén... que se muevan bien, que no estén descompensados ni desequilibrados. Eso es, que trabajen juntos y que no estén caóticamente allí. Y que vayan probando, porque a lo mejor si te sientes más cómodo con una barra alta, adelante. Si no, pues busca una barra media, tampoco tiene que ser una barra baja. Sí. Depende cómo seas más predominante de cadera o de donde tienes más fuerza. Entonces, jugaría un poco con eso. Vale. Peso muerto, igual. Sí, sigue los mismos principios. No arquear o no arquear. Depende. También hay... Claro, lo más ideal es siempre recto, aunque si tuviésemos que arquear es siempre más preferible la hiperextensión que la cifosis, ¿no? Por así decirlo. Sí, incluso es que cierta cifosis es buena a veces en ciertas cargas porque es inevitable a veces. Pero solo de la espalda superior. Solo espalda superior. Claro, evidentemente, no de la lumbar. No, de cadera. Que mucha gente hace lo típico, ¿no? Levantarlo como un gato, ¿eh? Ves ahí la lumbar. doblada. Sí. No, o sea, cierta cifosis sí. Pero cadera lo más estable posible. Sí, eso es, justo. Vale, porque es verdad que retraer las escápulas con unas cargas altas... No, eso es inviable. Eso, de hecho, si lo intentas hacer con mucho peso te puedes lesionar. Entonces, sí, te puedes reventar como el dorsal o algo. Sí. Y el manguito rotador que se estire mucho y... Sí, justo. Y tenga que estabilizar demasiado el hombro y no... Justo, tal cual. Vale, bueno, y los empujes, generalmente tanto press banca como el press militar también siguen los mismos principios. Los mismos principios. Alinear siempre las cargas con tus ejes corporales. Entonces, igual en el press banca lo mismo, empezamos desde que cogemos la barra y nos sentamos, ya estamos alineándonos. Entonces tenemos que buscar siempre... En el caso del press banca, depende si es con barras, si es con mancuernas. Sí, el básico es con barra. Con barra. Sí. La idea es igual reposar siempre sobre la palma de tu mano. Vas a tener más estabilidad. Es un poco incómodo, es verdad, porque no es fácil apoyar la barra en que se llama el agarre bulldog, creo que se llama. Sí, de ponerla aquí, ¿no? Que esté alineada por esta parte. Agarrarla aquí. Pero la clave es que no hiperextienda, nunca la barra y llevarla con que retraigan, que las escápulas se muevan libremente. O sea, nunca intentes forzar posiciones muy rígidas, muy fijas. Sí. Y empezar con poco peso. Es que los básicos siempre hay que empezar con poco peso. Poquito, hacer bien la técnica. Efectivamente. Y progresando. Diría igual, alinear codos que no estén muy abiertos, ¿vale? Ni tampoco muy cerrados porque estarías trabajando tríceps. Y el hombro. Porque se inclina más. Entonces buscaría pues siempre unos 30, 45. Sí, 45 yo creo que es el sweet spot. Sí, como sweet spot. Y nada, lo aplicaría también en un premilitar, por ejemplo, ese ángulo. Efectivamente. Siempre que estén alineados, sobre todo codo, hombro y muñeca. Justo. Para que las cargas no generen estrés innecesario y perjudicial. Ni inestabilidad en esas articulaciones que están ahí con una carga a favor. Yo creo que generalmente las lesiones ocurren por dos cosas, por inestabilidad y por debilidad de ciertos músculos. Sí. O por no saber activarlos también muchas veces. También. No sabemos... También, es verdad. Me pasó el otro día. De hecho, ayer entrené a un chico y en las flexiones no era capaz de sentir el pecho. O sea, él sentía los tríceps. Entonces, claro, algo pasa, ¿no? En esa técnica. Tuvimos que analizarla. Era que no aplicaba rotación interna, por ejemplo. O sea, estaba como jugando mucho con la flexión del codo. Entonces, claro, él al extender notaba el tríceps. Le faltaba un poco de esa rotación, ¿no? De ese trabajo consciente de activar. Entonces, siempre que... A ver, en un press banca es un ejercicio muy complejo, muy completo. Entonces, es difícil sentir el pecho como tal en el mismo movimiento. Ya. Pero al final lo vas a notar.
Sí, yo creo que yo creo que si haces a más repeticiones, más lo notas. Sí. Si estás haciendo fuerza, por ejemplo, 3, 5 repes, a veces cuesta un poquito sentirlo, ¿no? Y dices, bueno, pero ya cuando empiezas a hacer 8 o 10, ya sí que empiezas a notar el pecho y se nota bastante. Se nota bastante. Pasa en la sentadilla también, que es difícil notar como algo concreto. Es como muy fatigante, mucha fatiga, pero es difícil sentir algo en concreto. Sí. Salvo que sea barra frontal, que es verdad que el cuádriceps se nota mucho, pero sí. Y presses serían las claves a tener en cuenta. En fondos, sobre todo no hiper extender, o sea, no apretar demasiado hacia abajo ni encoger los trapecios, siempre estar... o sea, no vencerte ni encoger los trapecios, sino empujar hacia abajo, se llama repulsión. Sí. Y siempre mantener la linealidad, o sea, no tener miedo a bajar vertical siempre que estemos bien preparados, o jugar con péndulos, o sea, bajar un poquito hacia adelante para implicar un poco más los hombros. Efectivamente. No hay problema, o sea, que no... Yo los fondos me parece un ejercicio muy versátil porque puedes jugar con el ángulo para entrenar dependiendo de qué partes de los músculos de empuje. Claro. Sí, más pectoral inferior, superior, hombros, tríceps. Es muy completo. Y dominadas igual. Dominadas igual. Sí que buscaría tener un agarre cómodo, da igual que sea prono o que sea supino. Sí. La clave es que el rango siempre se cumpla, que estiremos bien los brazos siempre, ¿vale? Porque luego puede generar problemas de codo, porque no estamos estirando, no estamos acortando, estamos generando una carga innecesaria en los antebrazos que no queremos realizar ahí. Sí. Y poder retraer bien las escápulas, ¿vale? La clave es llevar la barra a tu pecho. Si eres capaz de llevar la barra a tu pecho y poder aguantar incluso un microsegundo, un segundo, ya estás haciendo bien las dominadas. Ya, eso es verdad. Y lo mismo, no abrir mucho los hombros, siempre estar en una posición segura, ni muy cerrada ni muy abierta, ¿no? Buscar esos 30, aquí incluso más 30 que 45 grados para tirar, para hacer un buen tiro. Un buen tiro. Un buen tiro, sí. Una cosa que me fijaba es, por ejemplo, esto también, bueno, en las dominadas también, porque esto es un ejercicio que puedes hacer tanto en jalón como en dominadas. Vale. Pues las puedes hacer con barra al pecho o las puedes hacer con barra a la espalda, a la nuca, el trasnuca. Muchas veces se ha comentado que tanto el jalón trasnuca como la dominada trasnuca pueden ser bastante lesivos, porque hay personas que no tienen un rango de movimiento en sus hombros bastante adecuado para poder hacerlo con tanta rotación externa en los hombros. Vale. ¿Los ves necesarios? ¿Los ves prescindibles? Los veo prescindibles. Vale. Totalmente, porque el estímulo... Es el mismo de ellas, más o menos, ¿no? Es el mismo. Es prácticamente el mismo. Es como comprometerte a algo que sabes que te puede hacer daño. Sí, que no estás ganando nada. Estás ganando lo mismo, pero te estás poniendo más en riesgo de... Claro, porque te diría, una sentadilla es inestable también, pero el beneficio es mayor que... Es el mismo que en hacer una jaca. Una jaca tienes otras ventajas. Porque sí, es más centrarlo en cuanto al cuádriceps y casi no incluyes nada de cadera. Claro, es más estable, puedes ir al fallo sin miedo a caerte. Efectivamente. Ahí sí, pero en movimientos que no hay un beneficio mayor lo veo prescindible totalmente. Vale, me gusta. Un punto importante que acabas de mencionar es lo de ir al fallo. Una cosita que sí que me gustaría comentar, y esto sobre todo pasa al principio cuando empezamos a hacer ciertos ejercicios. Vale. Yo siempre recomiendo que nunca se tengan miedo de ir al fallo, pero que antes de ir al fallo hay que saber cómo comportarse cuando se llega a ese fallo. Si estás haciendo sentadilla al fallo y no tienes nada de protección, lo suyo es ponerte protección si vas a ir al fallo y no sabes mucho y dices, bueno, son las primeras veces que voy a ir al fallo, me voy a poner pues los topes, ¿no? En caso de que me quede tal, pues dejo la barra y ya está. Vale. Pero en caso de que, por ejemplo, no tengas los topes, pues simplemente aprendes a que si llegas abajo y no puedes subir más, te quedas abajo, has llegado al fallo, tira la barra, aprende a tirar la barra y ya está. O con el press de banca igual. Con el press de banca, si ves que vas al fallo, pum, 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 ya no puedes más, se te queda la barra aquí, pues aprende qué puedes hacer así, te dejas la barra aquí, te levantas, la coges y la dejas en el suelo. Sí. Nunca entrar en pánico, que es lo peor, porque entras en pánico, no sabes qué hacer, te balanceas, se te va esto por aquí, no sé qué. Es complicado. Y te lesionas. Hay que aprender a fallar. Hay que aprender a fallar, es importante. Antes de fallar hay que aprender a fallar. Y con cargas bajas si puedes. Sí, efectivamente. Hacer simulacros, no pasa nada. Sí, tal cual. Vas a fallar. Justo. Es que seguramente, si quieres progresar, vas a fallar en algún momento. Yo lo veo imprescindible para ir empujando tus topes. Si quieres ir empujando tus topes,
si quieres mejorar tu 5RM, claro, te va a tocar saber si de verdad puedes llegar con ese peso a 5RM, a lo mejor fallas a la cuarta o a la tercera. A lo mejor te sorprendes, ¿no? Haces una más, pero ya tienes una información que necesitabas. Eso es. Testear está bien. Efectivamente. Testear está bien. Es muy importante, es muy importante. Vale, más o menos yo creo que hemos cubrido bastante el tema del entrenamiento y de cómo hacerlo, cómo hacer una buena rutina y cómo hacer bien los ejercicios. Sí, podemos darle si quieres un... Sí, me gustaría entrar en la nutrición, que lo veo como el hermano... gemelo casi, ¿no? Sí, porque yo los veo entrenamiento, nutrición y recuperación. Son como los tres eslabones en el crecimiento físico. Sí, necesitas el estímulo, luego necesitas darle alimento a tu cuerpo porque son los building blocks, ¿no? Son los ladrillos. Y la recuperación, básicamente. O sea, el entrenamiento, la nutrición y la recuperación. Vale, hemos comentado ya el entrenamiento. Luego nos metemos también a comentar un poco la recuperación, pero vamos a meternos en la nutrición / suplementación, también podemos comentar un poquito, ¿vale? Vale, como quieras. La nutrición, ¿qué es lo más importante de la nutrición? Vale, para crecer y para cumplir ciertos objetivos, ¿no? Tenemos dos aspectos, el bulking y el cutting, ¿no? Tenemos esas dos fases. Vale, podemos establecerlo así. O mantenimiento. Sí, entonces, como fase intermedia. Para mí la balanza está primero en conocer tu mantenimiento. Vale. O sea, yo partiría de ahí. Primero, conoce lo que necesitas. ¿A qué te refieres con eso? Explícalo. Vale, el cuerpo necesita para estar vivo y moverse necesita calorías. ¿Vale? Las calorías es una unidad energética, ¿vale? Que es lo que tus células necesitan para poder vivir, simplemente. Entonces, luego si sumas ciertas actividades, van a necesitar más energía. En definitiva, las calorías son energía. Vale. Entonces tenemos que saber qué energía necesitamos para no subir ni bajar de peso. Para mantenerte. Para mantenernos. Si queremos subir, tenemos que estar por encima de esta tasa metabólica. ¿Qué eso se llama? Eso se llama superávit calórico. Y si estamos por debajo es déficit calórico. Vale. Entonces depende un poco el objetivo. Partimos siempre de ese neutro. Si queremos subir de peso o ganar masa muscular, tenemos que estar en superávit calórico. Siempre. Si queremos bajar, déficit calórico. Esto es una ley de la energía innegable. O sea, aquí aplica a todos los seres vivos. El que te diga que no baja, que no come nada y que está subiendo de peso, una de las dos es mentira. Este no está en déficit. Entonces, claro. ¿Cómo haces esto? Calculándolo. Vale, hay muchas herramientas. De hecho, si miras en internet, está Harris-Benedict, que es una calculadora de calorías, es una fórmula para calcular las calorías. Yo la recomendaría, es la más completa, la más utilizada. ¿Cómo se llama? Harris, Benedict, con 2 Ns, creo. Vale. Benedict. Harris, Benedict. Vale. Yo es la que utilizo para calcular. Y nada, en internet tienes un montón de calculadoras que se llaman TDE. Sí. Si no, más o menos, creo que son multiplicar tu peso por 22, 25, depende un poco el objetivo. Sí, había esa fórmula. Te puede orientar. Sí. Pero si usas la fórmula mejor, muchísimo porque tiene mejor en cuenta muchas variables. ¿Vale? Tu peso, tu altura, tu género, tu porcentaje de grasa corporal, tu actividad diaria. Sí, eso es justo. Cuando te muevas, no es lo mismo Usain Bolt entrenando muchos días con tanta intensidad que Pepe del pueblo. Que Pepe, no es lo mismo. Entonces, claro, de aquí partimos esa base. Si queremos ganar masa muscular, la proteína tiene que estar en suficiente cantidad. Como tú dices, son los bloques, ¿vale? Son las fibras musculares, son proteína. Sí, ¿vale? Son pura proteína. Actina y miosina. Sí. ¿Vale? Entonces, necesitamos proteína suficiente. ¿En qué rango estaríamos hablando? Hablamos que es tener suficiente proteína. Claro, que es más bajo de lo que se cree. Vale. No hace falta consumir muchísima proteína, sino que sea suficiente. Este suele ser entre 1,6, incluso más bajo, a 2 gramos por kilo de peso corporal. ¿Vale? Entonces, vamos por partes, porque la proteína, cada gramo de proteína tiene unas calorías. Son 4. Que son 4 calorías por gramo. Entonces aquí ya tienes mucha información. Ya sabes cuántas calorías te va a requerir comer las proteínas que necesitas, que requieres. Pues ponemos un ejemplo, 60 kilos. Yo peso 60 kilos y quiero subir de peso. ¿Cuánta proteína necesito? Entre 120 gramos, ¿no? O un poquito menos. Entonces ya en calorías son 480. Si esa persona para subir de peso necesita 2000, por ejemplo, 2200, ya puede restar esas calorías al total que necesitaba. Entonces, ¿qué necesitamos más? Carbohidratos y grasas, que son los macronutrientes básicos. Sí, o sea, vale, están esos tres, ¿no? Están las proteínas, carbohidratos y grasas. Vale, proteína, carbohidratos y grasas, ¿no? Eso es. Vale.
los tres macronutrientes. Yo ahora, para completar, utilizaría la proteína, ya la tenemos calculada. Vale. Luego iría por las grasas, vale. que el rango sería entre 0,8 o 1,2 gramos por kilo de peso. Sí. Pues depende, en mujeres puedes jugar un poquito más alto porque a nivel hormonal requieren más. Nunca pecaría de bajar mucho las grasas. Ya. Para nivel hormonal es... Súper mito, que las grasas son malas. No son malas. Que las grasas te engordan. No engorda. Porque claro, tú a una persona pues bueno, que tampoco está metida mucho en la nutrición, el tema que le dices, bueno, pues aumenta un poco tus grasas, tu consumo de grasa. ¿Pero qué dices? ¿Si voy a engordar? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué voy a tener la grasa? No, quiero perderla. Literal, porque la gente asocia la grasa con la grasa, por así decirlo, con la grasa de peso corporal. Claro, pero la grasa interviene en muchas cosas. Sí. El colesterol, que está demonizado, de tal, para el impulso nervioso, para ciertas hormonas, para que tu piel esté bien. Sí. Necesita colesterol. Sí. Entonces, es un poco más los niveles y el tipo de grasas que consumen más que las grasas. Eso es. Vale, entonces, para que quede claro, lo que engorda no son las grasas. Lo que te hace tener más peso o hacer que ganes peso o que engordes es el exceso de calorías, el exceso de energía que luego tu cuerpo las almacena en tu cuerpo en forma de grasa. Eso es. Porque el cuerpo es inteligente, no dice, si tengo exceso de energía, ¿qué hago? No la voy a tirar. No la puedo tirar. Supervivencia pura y dura. La guardo. Efectivamente. Y ahí están los michelines Sí. que pueden salir. Es la reserva. Eso es. Vale, entonces tenemos ya las proteínas, tenemos las grasas, que bueno, sí que es verdad que hay algunas grasas que son mejores que otras, evidentemente. Eso podemos entrar evidentemente. Sí. Es importante elegir bien. Elegir bien, sí. No es lo mismo una hamburguesa que un filete de salmón. No es lo mismo. No es lo mismo. Y el tipo ya de carnes, que es todo... Dentro de la hamburguesa también podemos elegir mejores opciones, peores. Sí. Pero bueno, yo de forma general haría estas dos cosas. Y luego los carbohidratos, pues lo que me sobre, priorizando verduras. Vale. Que sería un poco el cálculo. Sí, el tema de carbohidratos también se dividían también en los carbohidratos de rápida absorción y los de lenta absorción. Sí, ¿no? Sí, priorizaría siempre los de lenta absorción. ¿Por qué? ¿Qué beneficio tiene priorizarlas con respecto a las de rápida absorción? El cuerpo necesita glucosa para subsistir. El cerebro, sobre todo, es la fuente de energía que utiliza de forma más eficiente. ¿Vale? ¿Es la parte del cuerpo que más energía utiliza, dirías, el cerebro? Glucosa sí. Vale, energía depende un poco, pero sí, en general el cerebro es el que más energía la CPU. Es la CPU, así que si energía estamos bloqueados. Literal. Necesitamos. Y lo priorizaría porque este tipo de alimentos nos permiten una liberación lenta. Vale. Los picos de insulina y los picos de glucosa se mantienen mucho más estables. Vale. Entonces es importante priorizarlo por eso. Vale. Porque glucosa en sangre muy alta puede generar picos de sensaciones no muy agradables, malestar, enojos, enfados, no poder enfocarte en cosas. Sí, eso es. Porque además, todo lo que sube baja, entonces si tú tienes un pico de glucosa vas a tener un pico de insulina, porque la insulina es la que hace que esa glucosa pues, no esté en la sangre, en el torrente sanguíneo y que pase a otras formas. Y por esto no hay que demonizar la glucosa. No, en ciertos contextos pues, es importante, no sé, correr una maratón o tienes algo de mucha intensidad, tener algo de glucosa es positivo. Pero yo priorizaría siempre estos alimentos para que estos picos se mantengan estables. Vale. Entonces, una persona que, por ejemplo, estaría viendo eso diría, vale, carbohidratos, absorción lenta, absorción rápida, ¿cuál es cuál? Aquí entra el índice glicémico, evidentemente, de cada uno de los alimentos. Vamos a poner un par de ejemplos de alimentos de carbohidratos absorción lenta, carbohidratos absorción rápida. Por ejemplo, en el mismo arroz, un arroz integral tiene un índice glicémico más alto, ¿vale?, que un arroz blanco. Simplemente porque las fibras que tiene el arroz integral van a posibilitar la absorción tan rápida, porque el cuerpo tiene que digerir otras fibras que son más complicadas. Entonces, entre que lo digiere ya no está obteniendo glucosa, necesita más energía para obtener la glucosa. Y claro, entonces va más lento, simplemente por gestión, no necesita más tiempo. Sí. Vale, pues por ejemplo, tubérculos también son muy buenas opciones. Patata, boniato, yuca. También tienen la absorción lenta y son muy saciantes. Y están buenísimos. Están muy ricos. Unas buenas patatas, tío, están buenísimas. Si son fritas, ya te mueres. Sí. Pero es cierto que bueno, la patata es muy saciante, entonces en pérdidas de peso es muy interesante introducirla. En vez de comerte un bol de arroz, a lo mejor te comes una patata o dos
te vas a quedar más saciado y tienen las mismas calorías. Es verdad. Es muy saciante, es una fibra diferente. Son diferentes. Entonces, por ejemplo, serían pues, patatas, yuca, boniato, alimentos integrales, pseudo cereales también como la quinoa, vale. Legumbres, que son también muy, muy interesantes. ¿Qué pasa con las legumbres? Que tienen una cara B y una cara A. Ah, vale. Las legumbres se defienden del medio, entonces también tienen antinutrientes. Vaya, es un tema. Pero no, sí, de hecho vamos a tratarlo, porque ya que lo has sacado es un tema interesante. Es un tema interesante. Tiene muchos antinutrientes, entonces hay que prepararlos bien. Vale. Los alimentos que son buenos, pero hay que prepararlos bien. Hay que cocinarlos bien y hay que saber cómo hacerlo. Eso es, porque pueden interferir en absorber otros o generar malestares que no... Sí, el cuerpo no está acostumbrado. Sí, eso es. Vale. Pues entonces con esto tenemos ya cubierta la nutrición. Sí, diría que el 80%, porque al fin y al cabo pues, son los macronutrientes, ¿no? Proteínas. O sea, así no sabemos más o menos en qué rangos tenemos que estar y cómo guiarnos. Las grasas, saber que oye, son importantes, no hay que tenerles miedo, son útiles para el cuerpo, no te van a engordar así como así. Vale. Y los carbohidratos, que se dividen en esos dos, ¿no? Los de rápida absorción y los de lenta absorción, ¿no? Eso es. Vale. Luego están también los micronutrientes, ahí entrarían las vitaminas y los minerales, ¿no? Vale. Qué importante, porque muchas veces hay personas que ciertas vitaminas que no toman ciertos alimentos y luego pues tienen como deficiencias en cuanto a ciertas vitaminas que también son importantes. Sí. Vale, vamos a comentarlas así en breve y pasamos a... Vale, vitaminas. Vale, están las más conocidas, ¿no? La vitamina C, la vitamina D, la vitamina A, que creo que es la más común en casi todas las comidas. En todos los vegetales casi sí. Hay. Y luego la B, que está más en carnes. Sí, depende qué tipo de B, como el grupo B tiene hasta la B12. Es verdad, que está, es verdad. Depende un poco. Luego hay vitaminas que se disuelven en agua, que son hidrosolubles, y vitaminas que son liposolubles. Sí, que se disuelven en grasa. En grasa, entonces claro, por eso tema grasas hay que consumir buenas grasas, porque ahí se encuentran buenas vitaminas, como son la E, la vitamina D, que hay mucha deficiencia en España, a pesar de que haya mucha exposición solar. Sí, que no debería ser así, ¿no? Porque no estamos aquí en Escandinavia. Claro que sí, joder, dices, ¿por qué? Pero sí que hay, sí que hay. Hostia. Y cada vez es más... Sí, cada vez es más. Es más prevalente, es más... Sí, esto es un tema porque lo que es la calidad del suelo ha empeorado con los años. Entonces, los micronutrientes que hay disponibles en los alimentos frescos que consumimos actualmente es menor. Es decir, que estas vitaminas que antes encontrabas a lo mejor en un 25% más, los encuentras en menos concentración. Entonces, requerimos o más cantidad o suplementar de forma externa. Es porque tenemos comida de menos calidad. De menos calidad. Porque tenemos más cantidad de comida. Claro. Y esto es algo inversamente proporcional. Es verdad. Como hay más cantidad, hay menos calidad, porque se está priorizando más la cantidad y no se está cuidando tanto la calidad. Claro. Pero bueno, aún así se puede comer bien. Que está muy de moda lo de orgánico y lo de comprar carne de cercanía, de proximidad. De proximidad y grass-fed, ¿no? Lo del beef, por ejemplo, lo que es... Que no sé cómo decirlo, cómo decirlo en español. En inglés es grass-fed, que es de come de pasto. Alimento de pasto. Sí, eso es. Pasto natural. Sí. Como las gallinas camperas, no sé. Tal cual, lo de los huevos camperos. Sí. Es importante consumir cantidad, por eso se priorizan las verduras. Entonces, bueno, las vitaminas, decimos hidrosolubles, liposolubles, y luego está la vitamina K, que está ahí un poco entre medias, que se encuentra en vegetales, vale. Y es importante también. Vale. Entonces, yo diría que B12 y vitamina D es necesario darles mucha prioridad en el día a día. Vale. En el pollo, por ejemplo, se encuentran bastante. ¿En el pollo? En el pollo. La vitamina B, no sé si es la B6 o la B12, pero en el pollo, por ejemplo... B6 y B12 la B6. Puede que también, pero porque la B12, esto es un mito también, que los veganos tienen que tomar B12 porque no consumen carne. ¿Los de tipo sangre BA? ¿A qué te refieres? No, los veganos. Los veganos. La gente vegana que no pueden tomar vitamina B12. No, que consumen B12. O sea, externa, porque dicen que como no comen carne, vale. se dice que la B12 está en la carne y es mentira. La B12 está en la carne, pero es porque es una vitamina bacteriana, viene de las bacterias. O sea, se genera por fermentación bacteriana. Entiendo. Entonces, lo tienen los animales porque tienen bacterias o están expuestas a las bacterias que generan B12. Vale. De hecho, la B12 antes se consumía en el agua. Tú bebías agua y estaba de forma natural en el entorno, no había deficiencias. Pues no sabía que estaba presente en el agua. Estaba presente. Pero ya no, porque ahora está todo muy limpio, muy limpio, sí, filtrado. Muy filtrado.
Justo. Entonces, la B12, aunque comas carne, consumas carne, es una de las suplementos que recomendaría a nivel de vitaminas, ¿vale? B12. Y vitamina D también. Vale, pues está asociada a depresión, a muchos... La vitamina D. La vitamina D, sí. La vitamina D, importante tomar el sol, chavales. Sí. A ponerse morenos que renta. 15 minutos. Tanto estéticamente como mentalmente como... En todos los sentidos. Literal, tal cual. Sí, yo creo que una buena regla de mano es siempre más o menos tomar media horita. Vale. El sol al día. O sea, no tomarlo de forma de decir, pues me tumbo aquí y tomo el sol. No, de estar fuera, al aire libre, que te dé el sol. De hecho, el movimiento. O sea, el movimiento, la síntesis es mucho más... Se ha visto que es más potente, que se genera más vitamina D. Haciendo ejercicios expuesto a estresantes, como el frío, o exponiéndonos a la luz solar. Justo. Sí. Y también se ha visto que la vitamina D, ya hilando un poco el entrenamiento con la masa muscular, se almacena en el músculo. O sea que la gente que tiene más masa muscular también tiene más reservas de vitamina D. O sea, la vitamina D no es como se creía que solo se consigue por exposición, sino que tiene que haber precursores almacenados. Vale. O que nosotros también o consumamos o tengamos que produzcamos de forma endógena. Endógena, sí, de forma interna en nuestro cuerpo. Sí. Entonces la masa muscular es importante también por esto. Vale, sí. Hay aquí... Sí. Lo de la vitamina D también juega un rol súper importante en la salud mental y sobre todo en la depresión y... Absorción de calcio también. Efectivamente, justo, tal cual. Vale, habías mencionado antes, ¿te acuerdas que te dije lo del tema que habías sacado, lo de que algunos vegetales, ¿no?, que tienen como mecanismos de defensa? Esto es algo súper importante porque no mucha gente lo sabe y no mucha gente ha pensado en este sentido, porque nosotros cuando bueno, o sea, vivimos en un mundo, ¿no?, en el que está repleto de seres vivos, ¿no?, y hay diferentes seres vivos. Nosotros generalmente, bueno, hay muchos más grupos, ¿no?, están los moneras, las bacterias, los parásitos, etcétera, pero bueno, los vamos a dividir en dos grupos, ¿no?, para simplificar las cosas. La fauna y la flora, ¿no?, el mundo vegetal y el mundo animal, ¿no? Cuando tú te fijas en el mundo animal, ¿qué mecanismos tiene un animal para poder defenderse? Pues garras, colmillos, lo que sea, ¿no? Pero claro, ahora te vas al mundo vegetal y dices, hostia, espérate, que hay muchos animales que comen vegetales, muchísimos, o sea, tanto los herbívoros como algunos omnívoros. Entonces, claro, esos vegetales necesitan también un mecanismo de defensa, que esto se ve muy claro, por ejemplo, en las setas, claro. O en otros muchos... Que tengan mecanismos físicos, ¿no?, con espinas, o con que sean más... Justo, tal cual, eso es. Que tengan veneno, que tengan... colores. Entonces, yo creo que se nos olvida muchísimo, o por lo menos no pensamos en ello, de que los vegetales, hay algunos o sea, que tienen mucha más concentración de toxinas y de cosas malas para nuestro cuerpo que lo que piensa la gente, que la carne es lo que tiene, ¿no? Bueno, mucha carne que a lo mejor te va a perjudicar y tal, pero claro, ten cuidado que los vegetales tampoco es que sean ángeles. Claro, que tienen muchas toxinas. Que se defienden. Vale, me gustaría que comentases ese aspecto, que seguro que se ha ido bastante del tema. Sí, ¿no? Por ejemplo, las lentejas, ¿no?, tienen fitatos y ciertos compuestos que lo que hacen es o sentar mal, ¿vale?, pues generar un malestar intestinal, no se absorben bien, o interrumpe la absorción de otros nutrientes que son importantes. Vale, por ejemplo, vitamina C. La vitamina C se puede ver reducida su absorción por oxalatos, por las espinacas. Sí. O alimentos de hojas verdes, si los juntas con vitamina C, puede que estén impidiendo que se absorba esa vitamina C. Ya. Entonces, si dices, hostia, yo como mucha vitamina C, pero claro, tengo una deficiencia, pueden ir de aquí. Vale, entonces hay con muchas saponinas también, que cuando tú coces, por ejemplo, las legumbres, tú ves esas proteínas, las ves en la espuma. Ves la espuma de las legumbres. Sí. ¿Por qué se cuecen? Para hacerlas que se puedan comer, ¿no? Pero también nos beneficia porque se eliminan a través de este agua. Entiendo. Vale, entonces, los mecanismos principales es que te sienten mal. ¿Por qué? Porque si te sientan mal, ese animal, ese mundo animal, no va a consumir esa flora, ese alimento. Digo, hostia, me ha sentado mal, esto no es bueno. Claro. Ya deja de tomarlo. Entonces la planta quiere aún florecer, quiere conseguir frutos, quiere crecer. Quiere sobrevivir, claro. Es otro ser vivo más con el principio de supervivencia. Eso es, y cuando ya quiere que reproducirse, sí que a veces hay frutos que sí que son comestibles. ¿Por qué? Porque a través de la digestión pasan al suelo y germinan en otro sitio. Sí. Expanden. Efectivamente. Vale, pero en general casi todos los alimentos con tuestes, con cocciones, con remojo,
suele eliminarse la mayoría. La mayoría de las toxinas y de los venenos, por así, como mecanismo de defensa que tienen las plantas y los vegetales. Sobre todo legumbres, por eso el remojo es clave, fundamental. Sí. Frutos secos como las almendras, si se tuestan mejor, ¿vale? Son mucho más digeribles, vas a tener mucho más beneficios, vas a tener más hierro, más vitamina B, del grupo B. Y principalmente es interesante, yo diría que esto es lo principal. Vale, porque los brócolis también o las coles, el agua de las coles es mejor eliminarlo cuando tú cueces. Entonces, si cueces al vapor, pues bien, por ejemplo, pero si lo cueces en agua, es escurrirla al máximo para que no cause ningún problema. Para que la vitamina K, pues tengas, por ejemplo, vitamina K o otro tipo de nutrientes. Bien. Vale. Nos falta el alimento invisible, bueno, el agua. Que claro, se nos olvida cuando hablamos de nutrición, pero es que hay que beber agua para estar sano, para todo tipo de procesos bioquímicos en nuestro cuerpo. Todo el cuerpo requiere agua. Somos el 70%, 60% de agua. Be water, my friend. Dios bendiga a Bruce Lee. Pero ¿qué pasa? Que este agua tiene que estar vinculada a algo. Porque si no, yo puedo beber mucha agua y estar deshidratado. ¿Te refieres a H2O vinculado a algo? Bueno... ¿O que haya concentración de agua? Que haya concentración. Vale, de sales, por ejemplo. Consumir mucha agua sin tener sales minerales en el cuerpo va a generar que ese agua tú lo elimines. Porque hay es por compensación, osmosis. Sí. Vale, tiene que haber tanta concentración de sal en un lado como en el otro. Para que no haya paso de agua de uno al otro. Entonces, claro, el agua hay que beber suficiente, es mejor beber más que beber menos y tiene que estar vinculada a sales. Las sales minerales. Por eso el agua natural tiene sales, aunque no lo veamos, tiene sales. Pero claro, cuanto menos mineralización, más probable que peor para el cuerpo, ¿no? Que no te hidrate. Sí, que no sea tan eficiente para el cuerpo y tan eficaz. Hubo una movida con Marina Yes con lo del agua deshidrata. Ya. No estaba tan desafinado. Al final tiene que haber concentración de sales. Eso es. Sí. Para que no nos deshidratemos. Sí. Aquí también es importante los electrolitos, sobre todo cuando se hacen deportes los que se suda mucho, súper importante para la hidratación el tema de los electrolitos. Esto por ejemplo es interesante, pues un poquito de sal, cuando tú vayas a entrenar intenso, no es malo añadir un poquito de sal en tu agua, por ejemplo, o con algo de una fuente de glucosa rápida, porque todo esto genera que no te deshidrates. Sí, le aporta sodio y... Sobre todo sodio, bueno, la sal fina de mesa es cloruro sódico. Es cloruro sódico, puro, entonces. Tal cual. NaCl. NaCl lo tienes súper disponible. Tal cual. Un poquito, un gramito de sal cada medio litro, por ejemplo, pues es una buena opción de no deshidratarte. O a primera hora del día, si quieres una hidratación más potente, meterle un poquito de sal y un chupito de agua. Y ya ves, empezar el día ahí con un chupito. Un shot. Empezar el día salado. Tal cual. Muy bien. Vale, pues ya tenemos el entrenamiento ya cubierto. Tenemos la nutrición también. Nos falta la recuperación, que es el otro eslabón de la silla para que no se caiga. Estos tres básicos. Recuperación, que la tenemos a veces tan olvidada y es tan importante. ¿Qué es una buena recuperación? Vamos a crear qué es la anatomía de una buena recuperación. Anatomía. Todo empieza de que tu cerebro está recuperado. Tu sistema nervioso tiene mucha fatiga, muchos estímulos en el día y utiliza el sueño para recuperarse, ¿no? Entonces empezaría desde una recuperación neurológica, sistema nervioso, muscular. Vale. El cuerpo, después de un estímulo, ya está generando sistemas para recuperarse. Aumenta el flujo sanguíneo interno, ciertos metabolitos se van eliminando, ciertos cuerpos de nitrógeno de las fibras que se han roto o que ha habido daño se van eliminando. Entonces todo empieza desde el cerebro, a nivel neurológico, y luego a nivel muscular. Entonces, no sé si la recuperación quieres enfocarla a nivel global. Sí, a nivel global, saber dormir, cuántas horas dormir, la calidad del sueño, dormir y descansar acorde a tu ritmo circadiano, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Sí, básicamente eso. Sí. Yo creo que más o menos el 80% de la recuperación es el sueño. Diría que es el 80%. Es el sueño porque se dan bombeos, de hecho los espasmos que se producen durante el sueño es para bombear ciertas... para relajar. Lo típico, ¿no?
contraer y relajar ese músculo, porque a veces hay tensión innecesaria. Es así. Sí. Y a que nivel de pues fase REM, el cerebro se recupere, que baje su actividad sigue siendo alta, pero que baje esa estimulación que tiene el día a día. Es necesario dormir por lo menos 7 horas, diría yo. Es como el mínimo que casi nadie cumple muchas veces, porque con el ritmo que llevamos es muy difícil, pero 7 horas hacia adelante... Lo ves óptimo, 7 horas sería como lo más óptimo, ¿no? 8 sería mejor. Sí, pero 7 es donde estarías, ¿no? En el sitio en el que no hay... O sea, que no te perjudica, pero que te da el beneficio. Punto dulce, diría yo, 7 horas. Y sobre todo, eliminar estimulantes antes de dormir. Importante. Coméntanos, ¿cuáles son? Pantallas, luces azules. Vale, la luz azul es muy estimulante. Café, chocolates, ¿vale? Que el chocolate... ¿chocolates también? Es bastante estimulante, sí. Cuanto más concentrado esté, peor. Sí. Para poder dormir. Claro, pero cuanto más puro tiene más teobromina. ¿Vale? La teobromina es un estimulante, una base santófila que es muy parecida a la cafeína. Vale. Entonces, que tiene como... Es una base muy parecida. Sí, o sea, que tiene como efectos en el cuerpo parecidos a la cafeína. Parecidos. Vale. Diferentes, se sienten diferentes, pero son muy parecidos. Pero son muy parecidos. Igual que la teína. Vale. Es lo que está en los test. En los test. Entonces, eliminar esto siempre por lo menos 6 horas antes, porque aunque tú no notes esa sensación de pum, de estoy activado, sí. Hasta que esto se metaboliza en tu cuerpo tarda 6 horas. Un poquito. Por lo menos. Sí. Reducir las pantallas azules y sobre todo encontrar un ambiente en el que puedas ya descansar. Oscuro, que tenga una temperatura adecuada. La temperatura es cierto que cuanto más bajita mejor, porque tu temperatura corporal desciende cuando dormimos. Entonces por eso nos cuesta menos dormir en invierno, nos dormimos más fácilmente. Sentimos más somnolencia, más ganas de dormir. Y en verano, joder, es imposible. El verano en Madrid Sí, estos veranos en Madrid están siendo brutales, tío. Entonces, un entorno que te permita estar en una temperatura un poquito más baja. Con eso te va a ayudar mucho. Y si puedes leer o meditar antes, mejor, porque eliminas muchos pensamientos que rumiamos a lo largo del día. Y creo que leer es un buen hábito antes de dormir. Leerte así un buen libro, que no sea un libro demasiado complicado. No, algo que sea fácil. Una novela, algo narrativo. Sí, además que te permita seguir un hilo. Y que luego, pues, ese hilo te genera incluso para poder, cuando duermas, pues soñar de otra manera. Tener una imaginación. Trabajar esa parte. Qué buen consejo, me gusta mucho. Sí, es chulo. Muy chulo. Yo lo aplico y es que la verdad es que va genial. Sí, yo creo que... aguantes tranquilo va genial. Sí, eso es. Vale, más o menos hemos cubrido como los 3 pilares, ¿no? del crecimiento físico y el crecimiento general de una persona, tanto mental, físico. Yo sinceramente creo que estos o sea, bueno, lo que hemos estado comentando, ¿no? Ya no solo que te ayudan a cumplir tu objetivo de crecer físicamente, sino también te ayudan a mantener una mente sana y un espíritu bastante equilibrado y armónico. Es como una mente sana, cuerpo sano. Cuerpo sano. Uno es el templo, pero la mente manda, y si estás mal, es el motor. Entonces vamos a ver un poco los pilares. Sí. Justo. Que cuidar. Justo, muy bien. Vale, vamos a comentar un poquito así también para finalizar y para concluir, porque tú además ahora eres entrenador personal. Sí. Vale. Vamos a enfocarlo un poco en cuanto a emprendimiento. Vale. En cuanto a emprendimiento, porque cuando eres entrenador personal, pues también vas un poco por tu cuenta y quieres crecer ese proyecto tuyo. Claro. Sí. Haznos como una idea general de cómo... Esto surgió de conocer a otros emprendedores. Vale, yo viví en Barcelona, como te comenté al principio, y conocí a una persona que estaba emprendiendo. Vale. Que era entrenador personal. Vale. Y él tenía sus clientes, pero trabajaba en una tienda de deporte conmigo, vale. de Caldo. Y ahí pues empezamos a hablar y te surgen curiosidades. Y dices, coño, si puedo trabajar donde yo quiera, dedicar mi tiempo, mi libertad, en vez de estar aquí, ¿no? Puteado en un trabajo de X horas. Ya. Surgen estas conversaciones. Entonces, este chico se fue a Andorra. Vale, decidió emprender, dio el salto y se fue a Andorra. Yo me fui con él un tiempo y aprendí. Entonces aquí ya surgió todo. Me gusta el deporte, que es mi propósito. Ayudar a los demás. Soy una persona servicial, me gusta ayudar a los demás. Y dije, coño, sé de entrenamiento, sé de alimentación, ¿cómo puedo resolver ciertos problemas? Entonces ahí surgió el propósito de decir, oye, yo puedo hacerlo. Al principio siempre hay una resistencia, no sé, síndrome del impostor, de joder, sí, sentirte que estás haciendo... estoy dando un salto, poder vivir de ello, no sé,
pero bueno, lo vi, lo comprobé con mis ojos, no estuve viviendo con esa persona que emprendió, le fue bien y ya decidí dar el salto. Entonces actualmente estoy pues, con mis asesorías de entrenamiento de nutrición, con Guille Fit Foodios, el proyecto es Fit Foodios. Vale. Y mi enfoque es que la gente pueda disfrutar, vale. ¿no? Que no se prive de su día a día, de lo que hace día a día y disfrute de la comida, sí. pero coño que consiga sus objetivos. Entonces mi enfoque es integral, entrenamiento, nutrición y bueno, aparte del apoyo psicológico y motivacional que tienes de una persona que te está guiando y dando un plan que se adapta a ti y que te puedes apoyar en cuanto a dudas, miedos, una responsabilidad delegada, ¿no? Sí. Entonces, actualmente me dedico a ello, puedo vivir de ello, pero bueno, siempre quiero escalar, ¿no? Entonces sí, hay que entrar en estrategias que cuando estás solo tienes que aprender de todo. Sí. Evidentemente, lo tienes que hacer todo, eres tú todos los departamentos en uno. Total. Efectivamente. Pues bueno, ahora estamos en el proceso de crecimiento, de que estoy empezando a delegar ciertas cosas. Muy contento, o sea, la verdad que muy contento. Me gusta. Llevo un añito, más o menos un añito, sí, fue más, yo dejé el último trabajo que tenía y di el salto. Muy bien, me gusta. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en este último año que has estado emprendiendo? Delega. La delegación. Porque uno cree que puede llegar a todo y pedir ayuda no está mal. ¿No? Yo dejo que me pidan ayuda a ciertas personas para que yo les ayude, pero a mí me ha costado mucho pedir ayuda siempre. Sí, yo creo que nos cuesta a todos. Sí. Entonces, claro, pedir ayuda es lo que estoy trabajando. Entonces ya estoy delegando en ciertas partes, que es lo que he aprendido. Libérate, tu salud vale también. Sí. O sea, el proyecto no puede superar tu bienestar. Claro, evidentemente. Si lo has creado es porque quieres estar bien, quieres crecer. Y ser más libre, no lo contrario. Claro. Vale, entonces, claro, es súper importante, evidentemente, a la hora de emprender, porque, claro, esto es algo universal, ¿no? En el emprendimiento, ¿no? Cuando emprendes, tanto solo como cuando emprendes una empresa, etcétera y tal, que lo haces con razón de, bueno, hacer lo que te gusta y con el propósito de obtener libertad financiera. Sí. Al fin y al cabo, lo que sí, una vez obtienes esa libertad financiera, lo que te interesa después es obtener una libertad un poco más completa, ¿no? No tener que estar tan relacionado a esa empresa que ya has creado que te da esa libertad financiera, claro. Que pueda funcionar sin ti, ¿sabes? Entonces yo creo que al principio, sobre todo, que es lo que más está comentando, que cuando emprendes y empiezas a hacer las cosas, te empiezas a echar todo el trabajo a ti. No, o sea, no delegas cierta parte del trabajo, ¿no? Eso es. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Sí. Estoy en el proceso, ¿vale? Estoy buscando gente, necesito conocer gente que tenga la misma filosofía que yo en cuanto a la empresa. Tengo socios, pero es cierto que necesito ampliar horizontes. Por ejemplo, marketing, publicidad, lo he estado llevando yo hasta ahora. Pero es cierto que noto cierta limitación, ¿no? Ciertas estrategias de contenido, ¿no? Que es un poco mi punto débil, el contenido en redes sociales, me cuesta mucho. Las cámaras, me cuesta un poquito guionizar, me cuesta. Entonces es algo que quiero delegar, pero sobre todo conocer a la persona, las personas con las que quieres formar ese equipo. Sí. Creo que es súper importante tener un equipo que estéis en sintonía, que haya confianza, que haya buen ambiente, ¿no? Que disfruten igual que tú. Eso es casi imposible a veces, pero... Yo creo que es posible. Yo creo que es posible, cuesta bastante porque necesitas encontrar a esas personas y, bueno, pues cuesta encontrarlas, evidentemente, pero sí. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora mismo es delegar pues, ciertas partes que son más manuales o más técnicas, ¿no? Escribir ciertos mensajes a ciertas personas, el llevar ciertas preparaciones que yo puedo dejar a un lado y yo llevar otras. Sí. Porque yo lo que disfruto es entregar ese servicio y llevar un seguimiento. O sea, a mí ver el proceso, una persona que viene con un problema, con un dolor, una molestia, una limitación psicológica porque se ve mal, se siente mal, ver que en 3 meses, 6 o el tiempo que requiramos, que cambie, que sea otra versión. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, todo lo demás quiero poquito a poco delegarlo. Muy bien, muy bien. Yo creo que es muy grande la satisfacción que se obtiene ayudando a los demás. O sea, sinceramente lo veo súper noble. Sí. Muy bien, muy bien. Vale, pues así para concluir el podcast, que la verdad nos ha quedado un podcast bastante largo y bastante chulo. A mí me ha gustado bastante. A mí también. Sobre todo, bueno, para los que estéis interesados en el tema de entrenamiento, nutrición y emprendimiento y cómo, bueno, no sé si alguno de vosotros estará pensando en ser entrenador personal, pues yo creo que esto os va a ayudar, vamos. Yo creo que aquí Guille os acaba de dar
el blueprint, el plano, el mapa, la guía de ruta que si seguís, difícil que falléis. Vale. Guille, como es tradición en nuestro podcast, ¿vale? Vale. El eslogan de nuestro podcast es mente, físico y carácter, ¿vale? Entonces me gustaría que dieses un consejo para mejorar cada uno de esos ámbitos. Wow. Sí. Fuerte. Uno para la mente o la mentalidad, otro para el físico y otro para el carácter o el espíritu de la persona. Un consejo para mejorar cada uno de esos. Vamos a empezar con la mente y la mentalidad. Con la mentalidad. Yo diría que lo más difícil es ser constante. Vale. Entonces, el consejo es ser constante. Vale. Una vez que tienes claro lo que tienes que hacer, sé constante. Muchas veces paramos en algún momento por lo que sea. Pero si eres constante y estás bien encaminado, sé constante. No pares. Si empiezas, Importante. no pares. Claro. No Aunque pares. sean pasos pequeños. No pares. Pero hacerlos cada día. No pares. Tal cual. No pares. Eso es lo que me he dado cuenta. Si ya ves que esos pasos no te están llevando, replantea, analiza. Pero es no parar. Entras dentro de no parar. Sigues andando. Me gusta. Entonces, sé constante. Vale. La constancia. Para mí es un aprendizaje clave. potente, sí. Clave. Es lo que más me ha costado. Muy bien. Ser constante. Vale. Segundo ámbito. Físico. Físico. Mejora cada día. Vale. Cuídate. Cuida tu cuerpo porque vas a ser mayor. Cuídalo. Desde todo tu amor propio, plásmalo en el deporte. Sí. Como sea, imperfecto, que no sea la mejor rutina, da igual, muévete. Actividad. Muévete. Quien deja de moverse está muerto. Está muerto. Y eso lo notas en gente, ¿no? Que cuando deja de moverse. Entonces muévete cada día, como sea. Anda, muévete lo máximo posible, sube escaleras. Disfruta de tu cuerpo, es que es un don. Tal cual. Don, disfrútalo. El templo. Es el templo. El templo. Para el carácter. El carácter. Sí. Aprende algo nuevo cada día. Así también nunca envejecerá tu espíritu. Sé un niño. Aprende con la misma curiosidad que un niño. Emocionate por cosas que parecen absurdas, ¿no? Por ver cómo brilla el sol hoy. Cómo sube un globo que ha soltado un niño. Al cielo. Y te ríes. Sí. O una flor que te llama la atención. Observa y aprende algo nuevo cada día y disfrútalo como un niño. Eso es. Para mí, mantener ese espíritu vivo es importante. Yo creo que sí. Porque es un muy carácter importante. diferente. Es saber importante. Combinar eso, ¿no? Un adulto con ese espíritu de niño. Joven. Sí. Para mí sería un consejo y una recomendación para todos. Yo lo veo bastante bien. Sí. Yo lo veo bastante bien. Me gusta, me gusta. Vale, estupendo. Pues sinceramente, brutales los consejos, me ha gustado bastante. Vale. ¿Qué tal? ¿Sensaciones? ¿Te ha molado? Me ha gustado. ¿Sí? A lo mejor se me ve un poco tenso que la voz. Sí. Pero he disfrutado. O sea, sí, mi es lo más niño importante. interno la ha disfrutado un montón. Sí. Es lo más importante. La ha disfrutado, así que me gusta. Así además, yo sinceramente creo que algunas cositas, por lo que hemos estado comentando en todos los aspectos, he aprendido bastante, muchas cositas, tips y tal, la verdad es que bastante bien y detalles, me ha gustado bastante. Mucho aprendizaje, mucha lección y muy chulo, muy completo. Muy completo. Mucho, porque era mi objetivo, que alguien, aunque se llevaran algo nuevo o algo que les pueda valer a una persona, ya era el objetivo. A mí, sinceramente, no me cabía duda. Sabía que que íbamos a aprender bastante con este podcast. Y, bueno, a todos los oyentes, súper importante. En la vida, siempre pensad que de cualquier persona siempre se puede aprender algo. Eso es verdad. Por muy tonta que parezca la persona, por muy que no sepa que parezca la persona, siempre se puede aprender algo de esa persona. Vale, pues nada. Un placer hablar contigo. Un placer, Moja. Pues nada, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho del podcast y, bueno, si tenéis alguna preguntilla y tal, pues ya sabéis dónde encontrarnos. También voy a aprovechar para enlazar el Instagram de Guille. Si necesitáis cualquier tipo de asesoramiento, tanto para entrenamiento físico, nutrición, estilo de vida o lo que sea, podéis acudir a Guille, que os va a ayudar encantadamente. Eso es. Y encima de una forma bastante interesada y bastante genuina y bastante involucrándose a tope con vosotros para que podáis mejorar en los aspectos en los que vosotros queráis mejorar. Bueno. Pues chicos, os vemos en la próxima. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Gracias, Moja. Nada, bro.